Bienvenidos a Baker Café. Aquí estoy, en la cama, tumbado cual Ramón San Pedro. No estoy paralítico, no estoy enfermo, no estoy especialmente vago. Simplemente me apetecía perorar desde la cama, como si fuera una especie de otros tantos escritores que lo concibieron todo desde su hogar y más específicamente desde su cama, porque a veces me siento tan especial, tan señalado por el dedo del destino, que quería hacer algo diferente, algo rompedor, algo cutre también, hay que decirlo, porque todos estamos un poco sesgados por culpa de nuestro egocentrismo y narcisismo, y por eso tengo que estar en la cama haciendo un poco el idiota para para llamar la atención y que consideréis que soy un genio incomprendido o algo así. Sea como fuere, os voy a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con todo esto. Y de paso lo voy a hacer desde la cama, que la verdad es que estoy muy cómodo. A pesar de que ahora vivimos en grandes ciudades y casi todos estamos comunicados por inmensas redes sociales, esta condición es bastante reciente en nuestra historia evolutiva. Todos nosotros descendemos de individuos que convivían en grupos especialmente reducidos de personas. Hoy en día se mantiene de una manera más o menos unánime la teoría de que el cerebro humano aumentó su volumen espectacularmente para enfrentarse a entornos sociales densos. Un individuo que perteneciera a un grupo de 5 personas, por ejemplo, se enfrenta a 10 relaciones diferentes. Las que tiene con otros 4 miembros del grupo, más las 6 relaciones que tienen lugar entre todos los pares posibles. Conocer en profundidad a todos los miembros de un grupo implica comprender las dinámicas personales, el adaptar la propia personalidad a los otros, hacer que todos se sientan felices, organizarse para dedicar tiempo a los demás y toda la atención que nos piden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora imaginemos a una persona introducida en un grupo de 20 individuos. Entonces se debe enfrentar nada más ni nada menos que a 190 relaciones entre pares, es decir, 10 entre él y otros miembros y 171 con las restantes parejas. Es decir, aunque el tamaño del grupo sea quintuplicado, la cantidad de información necesaria para conocer en profundidad a los miembros del grupo se ha multiplicado por 20. Dicho de otra manera, un pequeño aumento en el tamaño del grupo da lugar a una carga social e intelectual significativamente mayor. Por eso no es extraño comprobar que de todos los grupos de primates, los humanos son los que forman grupos de socialización más grandes. De hecho, se ha elaborado una ecuación para calcular cuál será el máximo tamaño posible del grupo social para cada especie concreta. Lo elaboró el antropólogo Robin Dunbar y lleva su nombre, la ecuación Dunbar, o el número de Dunbar. La ecuación funciona en la mayoría de los primates, no solamente en los seres humanos. Él lo llama el ratio del neocórtex, es decir, el tamaño del neocórtex en relación con el tamaño del cerebro. En el caso del Homo sapiens, la estimación es más o menos de 147,8 miembros. Cuando Dunbar analizó 21 sociedades diferentes de cazadores y recolectores sobre las que hay una sólida evidencia histórica, descubrió que la constante de más o menos 150 individuos se mantiene. ¿Cómo afecta algo así a nuestra percepción de los demás? ¿Qué ocurre cuando a nuestro alrededor hay más de 150 personas? Pues que lo que ocurre es que nos sentimos especiales, únicos, protagónicos, y en realidad no es así. En realidad somos personas anodinas, del montón, simplísimas. Bienvenidos a este nuevo Baker Café para bajarnos y para bajaros el sesgo egocentrista. Nuestro cerebro está preparado para asimilar un número relativamente pequeño de personas. Nuestros antepasados se desarrollaron en comunidades reducidas y la actual explosión demográfica es un fenómeno relativamente reciente. Nuestros cerebros no han evolucionado desde entonces, adaptándose así a la nueva realidad. A esto se le suman algunos vicios que cometemos todos a la hora de pensar, que también emanan de cómo está cableado nuestro cerebro, como por ejemplo nuestra tendencia
a la confirmación, es decir, a tender a considerar más sólidas las teorías e hipótesis que respaldan lo que ya creemos y pasar más por alto pues aquellas que las socavan. Por ejemplo, la mayoría de padres consideran que sus hijos son mejores que la media, entre otras cosas, bueno, porque son más amables con sus defectos o errores y recuerdan más vivamente sus logros. Mira qué dibujo ha hecho mi niña, es que es la mejor, es una artista. Esta tendencia, como dije antes, se retroalimenta de la incapacidad de nuestro cerebro a la hora de asimilar que hay tantos millones y millones de niñas en el mundo y de personas en general, hasta el punto de que afirmar eso, lo que acabo de afirmar con voz impostada, además de aventurado, es excesivamente narcisista. Somos incapaces de imaginar los miles de nacimientos, muertes, palabras, decisiones, ilusiones, vidas, en suma, que se producen en un solo día. Nuestro cerebro, adaptado a las comunidades reducidas de individuos prehistóricas, calibradas para conectar con un máximo de 150 personas aproximadamente, son incapaces de imaginar tantas vidas como también son incapaces de imaginar los billones de estrellas que salpican el universo. Pero las redes sociales del futuro, y también las del presente, cada vez más alimentadas por elementos multimedia y con programas específicamente diseñados para encontrar patrones sociales, tal vez consigan que problemas que antes nos parecían graves o exclusivos se conviertan en algo más pueril o común. Y también nos pondrán, bueno, en nuestro justo sitio, ¿no? Y seremos lo que realmente somos, personas corrientes con problemas corrientes. Quizá entonces nos parezca abyecto quejarnos de una huelga de controladores aéreos porque truncan nuestras vacaciones, cuando hay millones de personas que nunca han tenido vacaciones. O tal vez la tecnología de las redes sociales no cambiará nada en realidad. Tal vez el cerebro se cerrará a ellas de forma instintiva, por mucho que avancen las telecomunicaciones y la información sobre los demás, y seguiremos siendo, bueno, lo que somos, egocentristas, incapaces de imaginar a mucha gente. Otra vez la gente pues acabe por agobiarse y tenderá a agruparse en comunidades más reducidas, ajenas al mundo exterior, a fin de evitar el mareo frente a tantos inputs. Por eso no es extraño que tantas personas se sientan bien formando parte de clubes, de sectas, de organizaciones de cualquier tipo, porque las personas deciden organizarse en comunidades más pequeñas, en suma, bueno, pues para evitar la náusea de asumir tanto conocimiento que hasta ahora había permanecido en la sombra. Todo ello bajo la filosofía de que, bueno, superado determinado umbral perceptivo, una persona puede llegar a abolir sus capacidades cognitivas, de que en definitiva demasiada información solo desinforma, de que un amparaje superlativo funde los plomos de la atención. De esta forma los individuos consiguen recuperar cierta individualidad y cierta también relevancia en el mundo. Por eso, en el mundo real, donde somos 7.000 millones de personas aproximadamente, resulta tan ridículo ver a una persona que dice cosas como: siempre me pasa lo peor a mí. Oye, siempre me pasa a mí. O ideas agoreras del estilo, ¿no? Como si ellas fueran el centro del mundo, como si no hubiera millones de personas pasándolo peor. O imaginaos esa chica de 20 años que se considera muy alocada y muy vividora y muy cool, y que al ingresar en un salón de chat lo hace bajo el nick de Crazy Girl, y en ningún momento será consciente de que en internet deben haber, bueno, del orden de 100.000 chicas que como ella han decidido ponerse el nick Crazy Girl para proyectar idénticas ideales. Si realmente la chica fuera consciente de ello, bueno, el pudor es que no le permitiría llamarse como tantas otras que también se consideran únicas y especiales. Crazy Girl, sí, sí. Lo mismo pasa en la dimensión del arte, donde el público y sobre todo la crítica se empecina en sostener que en determinada época pues había un Cervantes, un Shakespeare o incluso un Van Gogh, cuando estadísticamente la ley de combinatorias culturales evidenciaría la existencia de varios millares de autores de similares características a, por ejemplo, Shakespeare. La crítica aquí obra a modo de criba para evitar
que tales presupuestos entren en conflicto con la manera que tiene un cerebro de la edad de piedra de procesar el mundo. Tal vez el futuro nos permita ser más felices reduciendo la forma en que interactuamos todos con todos. A fin de cuentas, es algo que ya empieza a pasar con los algoritmos de las redes sociales, que nos exponen más a las personas que piensan como nosotros, pero nos alejan de quienes son muy diferentes, empujándonos a pensar que el mundo es mucho más simple, unidimensional y poco poblado de mentes disparejas de lo que es realmente. Esto es malo, obviamente, porque amplifica la brecha entre grupos, aumenta el tribalismo, pero es que somos tan felices cuando podemos ser tribales. Así que en el futuro tal vez impondremos peajes a las autopistas por las cuales nos llega tanta información sobre los demás, en aras de evitar que se puede eclipsar nuestra individualidad, es decir, nos agruparemos en comunidades pequeñas incluso de manera virtual, por ejemplo, diversificando las redes sociales y generando redes exclusivas y excluyentes. Los cambios que producirán las redes sociales, que pronto formarán parte de nuestras vidas, son inciertos. Quizás fantaseando un poco, pues se generará algo que ya conjetura el divulgador Stephen Johnson en su libro Sistemas Emergentes, donde hace una analogía con las colonias de hormigas, donde la colonia es un superorganismo que funciona en base a la suma de millares de decisiones simples tomadas por hormigas individuales ajenas al proyecto mayor de la colonia. Reemplacemos hormigas por neuronas y feromonas por neurotransmisores y podríamos estar hablando del cerebro del ser humano. De modo que si las neuronas pueden concentrarse para formar cerebros conscientes, ¿es tan inconcebible que ese proceso pueda reproducirse hacia un nivel superior? ¿No podrían los cerebros individuales conectarse unos con otros, en este caso a través del lenguaje digital de la web, y formar algo mayor que la suma de sus partes? Lo que el filósofo y sacerdote Teilhard de Chardin llamó la noosfera. En fin, quién sabe lo que pasará. De momento nosotros, que también nos sentimos un poco especiales, aunque sin que se nos vaya la olla y empecemos a saltarnos las leyes y demás, ya sabéis, seguiremos reuniéndonos en esta Recoleta cafetería virtual.